Doctor, hoy voy a exponer sobre las técnicas de primeros auxilios o base o en el caso de asfixia. Bien, la asfixia se produce cuando un elemento sólido o alimento o nuestro propio órgano como la lengua llega a obstruir nuestras vías respiratorias. La asfixia se produce principalmente por ahogamientos, estrangulamiento o ahorcamiento y por atragantamiento. Bien, primero vamos a explicar lo que es el ahogamiento. El ahogamiento. En caso de que un paciente sufra en asfixia por ahogamiento, lo que debemos hacer es... Voy a explicarlo con este muñeco porque no tengo a nadie que me pueda colaborar. Lo primero que debemos hacer es verificar si el paciente está respirando o no está respirando. ¿Cómo hacemos eso? Nos acercamos a sus vías respiratorias y podemos sentir, oír su respiración. Bien, en caso de que esté respirando, debemos ponerle sentado y estimularle a toser para que así también pueda expulsar el líquido que tiene en el organismo. En caso de que no esté respirando, lo que debemos hacer es echar de espaldas a nuestro paciente y girar la cabeza a un costado para que así se pueda facilitar lo que es el drene de líquido que se va a expulsar. Bien, posteriormente debemos realizar lo que es el masaje cardíaco y consiste en generar comprensión en la parte del pecho, en la parte del tórax del paciente con estos brazos. Primeramente ponemos la mano así y una mano encima de la otra. Con los brazos rectos hacemos la compresión en la parte media del tórax, hacemos compresión. Posteriormente proseguimos con lo que es la respiración boca a boca o la respiración artificial. La respiración artificial comprende primeramente, lo que debemos hacer es cerrar las vías nasales, las vías respiratorias de la nariz de nuestro paciente y con nuestros labios debemos sellar, nuestros labios deben sellarse con los labios de nuestro paciente. Damos aire a nuestro paciente, soplamos por 2 segundos, hasta que el pecho del paciente llegue a un gran volumen, crezca el pecho del paciente. Entonces, cuando veamos que el pecho del paciente crezca, soltamos el aire hasta ver que el pecho del paciente reduzca de tamaño y volvemos con el mismo mecanismo. Soplamos, damos aire al paciente hasta que el pecho se crezca de tamaño y soltamos el aire hasta que el pecho disminuya de tamaño. Posteriormente debemos quitar la ropa mojada y abrigarlo, puede ser con mantas y darle líquidos calientes como té, café, pero que sea caliente. Bien, después proseguimos con lo que es asfixia en caso de ahogamiento o estrangulamiento. Cuando un paciente está en caso de ahogamiento o estrangulamiento, lo primero que debemos hacer es cortar la soga o el elemento con el que esté causando asfixia en la parte de la garganta, lo cortamos o lo sacamos. Bien, y posteriormente, como ya lo habíamos dicho, hacemos lo que es la respiración artificial o la respiración boca a boca. Por último, tenemos a lo que es el atragantamiento. El atragantamiento se produce cuando la asfixia por atragantamiento se produce. Lo vamos a explicar con este gráfico. No sé si se verá este gráfico. Estas son las vías respiratorias. Estas son las vías digestivas por donde ingresa el alimento al organismo y son las vías respiratorias por donde ingresa el aire a los pulmones. La asfixia o el atragantamiento se lleva a cabo cuando el alimento se desvía y se tranca en las vías respiratorias. Ahí es cuando se produce la asfixia o el atragantamiento. ¿Qué debemos hacer cuando veamos un paciente adulto que está sufriendo de atragantamiento? Lo que debemos hacer es tener contacto con el paciente, hablarle, digamos, señora, y las reacciones que la señora tenga, por ejemplo, si emite sonidos, por ejemplo, se lleva la mano en el cuello y emite sonidos, algún sonido forzado, quiere decir que las vías respiratorias están obstruidas levemente. Es una obstrucción respiratoria leve, que no está completamente obstruida. Lo que debemos hacer en ese caso es inclinar un poco a la paciente y estimularle a que
a que tuesa, para que así pueda sacar el elemento que está obstruyendo sus vías respiratorias. Es importante no darle golpes en la espalda, porque así podríamos empeorar lo que es la obstrucción, podríamos causar que se lo trague. Bien, en caso de que la señora nos conteste, no emita ningún sonido, al tener contacto con ella no emita ningún sonido, eso quiere decir que sus vías respiratorias están totalmente obstruidas. Y eso es aún peor. Lo que debemos hacer en ese caso es, ponernos detrás de la paciente para realizar lo que es la maniobra de Hendrix. Bien, la maniobra de Hendrix comprende en ponernos detrás de la paciente, nuestra pierna derecha o cualquier pierna que tenga más sostén en nuestro cuerpo debe estar por debajo de las piernas de la paciente. ¿Eso para qué? Para que si la paciente pierde el conocimiento no se nos caiga para atrás, así nosotros poder sostenerlo. Entonces, proseguimos con la maniobra de Hendrix, con nuestro puño, con el dedo interior, nuestro dedo debe estar al interior, con nuestro puño, pone nuestro puño y una palma por encima del puño, ubicamos el puño en la parte intraabdominal, lo que vendría siendo por encima del ombligo y por debajo de las costillas. Bien, ponemos eso, ponemos en la región que ya habíamos dicho, inclinamos un poco a la paciente y hacemos compresiones hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. ¿Para qué? Para que la paciente pueda expulsar el elemento que está obstruyendo sus vías respiratorias. Bien, entonces, si en caso de que tengamos una paciente embarazada o un paciente que esté con sobrepeso, la maniobra de Hendrix se realiza igualmente, pero en la parte medial del tórax. En la parte del tórax debemos hacer el mismo movimiento, sin hacer el movimiento para arriba, simplemente la comprensión hacia el interior. Comprimimos hacia el interior. Bien, también tenemos el caso de atragantamiento en los bebés. ¿Cómo nos damos cuenta de que un bebé está sufriendo asfixia por atragantamiento? El bebé hace movimientos bruscos, así como de angustia. Bien, entonces, cuando veamos que un bebé está haciendo movimientos bruscos, nos daremos cuenta que está teniendo una asfixia por atragantamiento. Lo que debemos hacer es cubrir, nuestra palma de la mano debe cubrir el pecho del bebé y fijar el mentón del bebé con nuestros dedos índice y nuestro dedo pulgar. Bien, en la parte de atrás de la cabeza, nuestra palma de la mano derecha debe cubrir la parte de la nuca, la parte posterior de la cabeza. Bien, y hacemos el movimiento de hacerlo echar en nuestro brazo, sin dejar de cubrir la parte de la cabeza del bebé. Bien, entonces, ubicamos la parte de los omóplatos, a la altura de los omóplatos y al medio, en la parte de la columna vertebral, hacemos 5 golpes. 5 golpes. Los 5 golpes debemos tomar en cuenta que al hacer los 5 golpes debemos tener bien fijados el mentón del bebé con nuestros dedos, que ya habíamos dicho, debemos tener bien fijados. Caso contrario, si no está bien fijado el mentón del bebé, los golpes que daremos causarán un efecto de látigo en el bebé y lo llegaremos a lastimar. Bien, damos los 5 golpes. Bien, en caso de que el bebé aún no haya expulsado el elemento que está obstruyendo sus vías respiratorias, proseguimos a realizar este procedimiento. Bien, entonces, cubrimos otra vez la parte posterior del cráneo del bebé y lo giramos de boca arriba. Entonces, ubicamos los pezones del bebé y a la altura de los pezones del bebé y en la parte medial del tórax ponemos los 2 dedos y comprimimos 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces comprimimos. En caso de que aún no haya botado el elemento sólido que está obstruyendo las vías respiratorias del bebé, seguimos con el mismo procedimiento. Fijamos el mentón del bebé, giramos y le damos 5 golpes, como ya habíamos dicho. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ese procedimiento debemos seguir las veces que sean necesarios hasta que el bebé expulse el elemento sólido que está obstruyendo sus vías respiratorias o hasta que el bebé pierda el conocimiento. En caso de que el bebé pierda el conocimiento,
recomendamos o se debe realizar lo que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Bien, si el oxígeno no llega al cerebro, pasando los 3 minutos, el cerebro empieza a sufrir. Los 6 minutos empieza a haber daño cerebral. Y ya pasando los 10 minutos empieza a haber muerte cerebral. Teniendo en cuenta eso, se debe realizar las siguientes instrucciones, las que hemos dicho. Gracias.